Emprender es como escalar una montaña. No basta con lanzarse. Necesitas estrategia, preparación, las conexiones adecuadas para alcanzar la cima. Muchos intentan el ascenso solos, improvisando cada paso sin un mapa claro. Y ahí es donde el camino se vuelve incierto. Pero cuando cuentas con la guía correcta y los compañeros adecuados, el camino cambia. Move Up, la metodología que te prepara y te conecta con quienes pueden ayudarte a llegar a la cima. Aquí, el miedo se transforma en confianza. El éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación y el match perfecto. Move Up. Conecta, escala, llega más alto. Buenos días a todos, bienvenidos a este último capítulo de la primera temporada de Speak Up. Más tarde les anunciaremos cuando viene la segunda temporada y los temas que vamos a estar tratando. Así que vamos a empezar. Por favor, tomen nota, síganos en @MoveUpCenter en redes, también en YouTube. Nosotros vamos a poner estos videos, ya están todos de las otras sesiones ahí, y el del día de hoy, tan pronto terminemos, lo vamos a estar poniendo para aquellos que lo quieran ver de nuevo, o lo quieran compartir, o quieran volver a estar con nosotros. Me pueden seguir en @JSpiegelF y la página web de nosotros, que es www.moveup.center. El único que lleva puntos es el de la página web. Recuerden que todos los que estén participando el día de hoy y que se queden hasta el final, entre ellos estaremos sorteando la participación en el Media Training, y me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir uno de los que se lo ganó en la primera y ver cómo es el trabajo para que se animen. Move Up. El match perfecto para tu negocio. Encontrar el socio ideal, el inversionista correcto, la conexión que realmente impulse tu negocio, parece imposible. ¿Y si te dijéramos que el match perfecto sí existe? Un matchmaker no junta personas al azar. Analiza, entiende y encuentra la combinación perfecta. En Move Up hacemos lo mismo, pero con los negocios. No se trata solo de conectar, se trata de conectar bien. Enfrentarte a tomadores de decisión puede dar miedo. Pero cuando llegas preparado y tienes el respaldo correcto, el miedo desaparece. Move Up no solo te abre la puerta, te damos la llave. ¿Estás listo para hacer el match que cambiará tu futuro? Si quieres dejar de improvisar y empezar a crecer, es momento de hacer el match perfecto. Move Up. Únete a Move Up hoy. Bueno, como ven, este es el Move Up Center. Los dos ganadores vinieron aquí al Move Up Center y les dedicamos toda una tarde. Y quiero que vean lo que terminó ocurriendo al final. Se me ocurrió en el momento en que fui a buscar cómo yo limpiar mis zapatos aquí en la ciudad de Panamá. En ese momento me di cuenta de que no había muchos lugares y que no era muy práctico ir a limpiar tus zapatos. Luego vino pandemia y estamos donde estamos ahora, buscando más clientes y creciendo. Del punto de ser un limpiabotas hasta el negocio que tenemos hoy hay una distancia grande ya recorrida, y eso es la diferencia que hay.
Nosotros hacemos el trabajo totalmente a mano, esto es artesanal y cada zapatilla se atiende con todos los cuidados que necesita una zapatilla. Una lavadora de ropa es para ropa, no está diseñada para zapatillas. Nosotros tenemos los equipos adecuados para poder lavar las zapatillas y para secarlas a una temperatura adecuada para que no se despeguen. Yo quiero llegar a provincias, tengo varios clientes ya pidiéndome que llegue, así que nos vemos creciendo, nos vemos grandes y nos vemos ayudando a solucionar ese problema de limpieza de zapatos. Sí, quiero invitarlos a que nos contacten en nuestras redes, @507lec en Instagram o por WhatsApp al 62020523. Y como siempre es nuestro eslogan, nuestro lema, tú solo lúcelos, nosotros los limpiamos por ti. Un saludo al gran Eliseo, que fue el primero que participó en el Media Training. Después les mostraremos el otro. Quería hacer un pequeño resumen de esta primera temporada. Nosotros en el primer capítulo, que nuevamente lo pueden ver en Move Up Center en YouTube, hablamos del poder de los contactos, lo importante que son esos contactos. Después explicamos cómo de los contactos pasas a los contratos o la facturación. Y luego hablamos de algo que creo que es sumamente importante y tal vez la mayoría de los emprendedores les cuesta, y es, si no puedes explicar tu negocio en un minuto, no tienes negocio. Y después, otro de los temas que es muy recurrente aquí en el Move Up Center es el tema de cuál es la fórmula para tener ese equipo ganador. Pero todo eso no nos va a servir si no tocamos lo que vamos a tocar el día de hoy y que espero que sea de gran valor para ustedes, que es la disciplina de ejecución. O sea, que todo eso está bien, pero si al final del día nosotros no terminamos ejecutando, es como jugar fútbol, entrenas, contratas a los mejores jugadores, pero si al final del día no metes ese gol que te va a hacer ganar y logras el resultado, no lo vamos a poder hacer. Como todos los Speak Up, empezamos con cuál es la mentalidad con la que deberíamos nosotros en este momento recibir esta información. Y mientras reflexionaba sobre este webinar, lo que me vino a la mente es: la acción constante le vence a la planificación perfecta. Y eso es un poco lo que quiero posicionar el día de hoy de una forma en 3 bloques. Y para eso tengo una historia que quiero que conozcan, y si la conocen, que la volvamos a revisitar. Y es la historia se llaman las 20 millas diarias. Y es la competencia que ocurre en 1911 entre Amundsen de Noruega y Scott de Inglaterra. Ellos tuvieron 5 semanas de diferencia en llegar al Polo Sur, pero lo que ellos querían hacer, querían llegar al Polo Sur, llegaron a Antártida. Y la diferencia en la ejecución fue lo que hizo que uno de ellos llegara y regresara sin pérdidas humanas y que el otro perdiera todo su equipo sin regresar. Scott de Inglaterra fue el que no regresó. Amundsen de Noruega fue el que llegó primero y además todo su equipo regresó. Y la diferencia de la estrategia de ejecución de cada uno de ellos fue: Scott solo avanzaba cuando el día estaba despejado. Y cuando el día estaba muy frío o malo, entonces no avanzaba. Descansaban. Pero estás en el Polo Sur. O sea que la mayoría de los días van a ser malos. La mayoría de los días va a ser mucho frío. Amundsen, a diferencia, lo que hizo fue que todos los días avanzaba 20 millas. No importaba si le demoraba 5 horas o le demoraba 15. Él todos los días avanzaba 20 millas. Y es un concepto que quiero posicionar hoy, el de las 20 millas diarias. Y es que la constancia supera a la planificación perfecta. Es todos los días hacer esa cosa. Es la gota de agua que rompe la piedra. Así que los invito a que lo busquen. Hay una gran cantidad de videos. Ahora cuando estaba preparándome, hay una gran cantidad de videos y es importante que lo revisemos, porque es lo que vamos a estar posicionando el día de hoy. Miren, el 70% de las estrategias empresariales no son malas ideas. No es que fracasan porque son malas ideas. Fracasan es porque no sabemos ejecutar. Y ejecutar requiere de mucha disciplina. Así que vamos a ir pensando en cómo es que nosotros vamos a cambiar nuestros hábitos de ejecución para poder lograr esas cosas que queremos hacer, aunque la idea sea buena o la idea no sea. A veces pensamos que la idea no es tan buena, pero cuando lo ejecutas constantemente, al final vas encontrando ese camino que tenemos que tener. Hay una historia que les quiero contar, y es cuando Apple nace,
y compite contra IBM en la carrera para ver quién era el que ganaba el mundo de la computadora personal. Hoy en día las computadoras personales están en todos los escritorios, en todas las casas, pero en ese momento no. Había un señor sumamente innovador y que se llamaba Osborne. Y lo que hizo Osborne, sumamente inteligente, es que tuvo la primera computadora portátil que había en la época. Era enorme, pero era la primera computadora portátil y vendió un montón y casi que parecía que en ese momento era imposible que IBM y Apple le pudieran ganar a Osborne. Y en ese momento le hacen una entrevista a Osborne y le preguntan, oye, ¿y cuándo viene la nueva versión de esta Osborne 1, la Osborne 2? Y resulta que él comete este grandísimo error. Y el error fue que dijo que en poco tiempo iba a salir la Osborne 2. Inmediatamente las personas dejaron de comprar la Osborne 1 porque sabían que venía la Osborne 2, pero la Osborne 2 no estaba lista. Así que se quedaron con el inventario, perdieron las ventas y lo que nosotros usualmente, y después vamos a hablar un poco más de eso en la próxima temporada, lo que termina ocurriendo es que nuestros estados financieros, las cuentas por cobrar, pagar a nuestros proveedores empieza a fallar y Osborne eventualmente desapareció al punto de que posiblemente la mayoría de ustedes hoy ni siquiera hayan escuchado ese nombre. Y eso me trae un concepto que es sumamente importante, que es el concepto del timing. No solo cómo vamos a ejecutar, sino en qué momento lo tenemos que hacer. No es ejecutar por ejecutar, es cuál es el momento en el que tenemos que tomar esa acción. Y con eso los dejo hasta que pasemos al siguiente punto. Mira, la ejecución efectiva tiene 4 pilares. El primer pilar es la claridad que tenemos que tener sobre lo que queremos. Muchos de nosotros decimos, bueno, yo tengo un objetivo, pero si tienes un objetivo, debes definir cuál es el resultado clave que quieres tener. Creo que lo he mencionado en algún webinar anterior que hablamos de los OKRs o objetivos y Key Results, resultados claves. Cuando te pones una meta, tiene que tener un tiempo, tiene que tener qué es lo que tú quieres, pero también tiene que tener una métrica que diga, ok, esto es lo que hace que nosotros lo hayamos logrado. En el mundo de los deportes es sumamente fácil porque el objetivo es meter un gol y tú sabes que metiste un gol. Pero en el mundo del emprendimiento es un poco más difícil entender que yo quiero aumentar mis ventas, pero ¿por cuánto quieres aumentar tus ventas? ¿Cuántos clientes adicionales tendrías que tener? ¿Cuánto tendrías que pagar por cliente? Definir esas cosas son las que te permiten que tú puedas tener un objetivo que realmente es accionable y que podamos celebrar ese triunfo. Entonces, el pilar número 1 es claridad en la clave. El segundo pilar es que tengas un ritmo sostenible. O sea, que de verdad todas las semanas, semana tras semana. Mira, el día de ayer estaba con un saludo a Ronnie, mi coach de triatlón, que transformó a una persona que no hacía ejercicio en terminar antes de que sonara la campana un Ironman. Y lo que él siempre hacía era que, hey, tenemos que entrenar todos los días. Era todos los días. Y una persona ordinaria podía hacer algo en lo que se sentía extraordinario. En las empresas y en los emprendimientos y en los startups es exactamente lo mismo. No solo debes tener la claridad de que quiero cruzar esa meta, sino que tienes que hacerlo semana tras semana, día tras día y seguir avanzando. Donde es eso lo que nos permite a nosotros entender cómo lograr nuestro objetivo. Y aquí quiero presentarles una plantilla que cuando tomé el curso de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, algo que tal vez hoy en día no se habla en la cantidad que se hablaba cuando yo empecé, pero deberíamos todos por lo menos leer una vez ese libro, y hablaba de lo que llamamos la matriz de prioridades. A todos los que participan el día de hoy les voy a estar mandando una plantilla que incluye esto. Y es una matriz que muestra 2 ejes, el de lo urgente y el de lo no tan urgente, y del de lo importante y de lo no tan importante. Y en el primer cuadrante tenemos lo que es urgente y es importante. Y ahí, bueno, nosotros obviamente que tenemos que hacerlo, porque es urgente y además es importante. Después tenemos lo que es urgente y no es importante. Y ahí les pido que reflexionemos un poco cuánto tiempo nosotros le dedicamos a cosas que parecen que son urgentes, pero que no son importantes. Y le voy a pedir a producción después que hagamos este tema de la matriz que nos muestre una serie un dibujo que les hice para que lo puedan entender.
¿Dónde es el lugar más difícil de pasar el tiempo? En lo que es urgente, es importante, pero no es urgente. ¿Qué esa cosa que tú deberías estar haciendo hoy que te va a ayudar a que seas exitoso en el futuro? Pero como no es urgente, siempre decimos lo hago mañana, lo hago mañana, lo hago mañana. Y bueno, definitivamente que si no es urgente, pero es importante, lo puedes programar. Así que pongamos, por favor, el tema, porque nuestro día a día, nuestra semana, es como un balde que tienes que llenar de algo. Y si usualmente se llena de cosas que o no son ni urgentes ni importantes, como ver Netflix y ver Instagram, usualmente se llena de cosas que son urgentes pero que no son importantes, como las personas que te piden cosas que en realidad no te habías tenido ese compromiso. Pero si nosotros no tenemos, y vamos a tratar de dejarlo ahí en pantalla un rato, es si tú no tienes claro dónde tú quieres estar dentro de 5 o 10 años, que es típicamente lo que hacemos aquí en el programa de Move Up, ¿cómo vas a saber qué capacidades tienes que tener desarrolladas en 3 años? O sea, si para mí es importante el mercadeo digital y que quiero ganar en 5 años, ¿qué estoy haciendo hoy para que en 3 años yo sea un experto en mercadeo digital? Si no tienes ese horizonte, no vas a saber qué objetivos debes tener para este año. ¿Qué sería un buen año para celebrar el 31 de diciembre del 2025? Y si no tienes eso, ¿cómo vas a definir qué es lo importante en el trimestre? ¿Qué era lo importante el 1 de enero, que o se cumplió el martes o no se cumplió el martes 1 de abril? ¿Cómo celebramos o cómo no celebramos? Y si no tenemos eso, ¿cómo nosotros determinamos nuestra agenda de la semana que viene? ¿Qué son aquellas cosas que nosotros tenemos que lograr la semana que viene que estén en línea con lo del trimestre, con lo del año, con lo de 3 años y con lo de 5 años? Así que, como les dije, el segundo pilar, ritmo sostenible y claridad sobre qué es lo que es importante y qué es urgente, y sobre qué es importante y no urgente. Es el cómo decir, esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer. Siempre le digo a mi equipo de Move Up, cuando vienen aquí al Move Up Center, es, si tú no sabes a qué decirle que sí y a qué decirle que no, ahí tenemos una oportunidad de mejora importante. El tercer pilar es la responsabilidad visible. O sea, tenemos que tener ya sea tableros donde todo el mundo puede ver el resultado. En un estadio de 60,000 personas, donde hay 2 equipos jugando, todo el estadio sabe que va 0-0, que va 0-1, que va 1-3. En las compañías y en los emprendimientos eso no es tan evidente. Y los que son típicamente exitosos es porque logran tener esa visibilidad donde ellos pueden ver cómo vamos en todo momento. Y a veces hay ese celo de que no se lo quiero compartir a nadie, pero es que eso es lo que genera ese sentido de compromiso y urgencia. Y lo segundo, dependiendo del deporte, el fútbol americano es cada jugada en el fútbol es al medio tiempo. Tienes que tener ese espacio donde las personas interactúan, analizan cómo vamos, qué tan atrasado hemos estado, qué tenemos que avanzar y qué necesito yo de ti y qué necesitas tú de mí para poder lograr ese objetivo. Y aquí, nada más para reforzar el tema, siempre hablamos de una palabra en inglés que se llama accountability o el responsable. Cuando todo el mundo es responsable, en realidad nadie es responsable. Así que si vamos a entregar esos objetivos, esas metas, siempre debe haber esa persona que es el que se lleva el mérito, el que va a pagar el precio si lo logramos o no lo logramos. Si no hacemos eso y decimos no somos un gran equipo y nosotros aquí todos somos responsables y nos apoyamos, típicamente es una de las fallas más importantes en la ejecución. Y el cuarto pilar es la interacción constante. Vamos a hablar en algún momento, y lo estoy preparando, de lo que sería el ritmo de reuniones, pero por lo menos nosotros deberíamos tener una sesión semanal, por lo menos una sesión semanal, todos los lunes, sobre qué es lo que tenemos que lograr esta semana, qué necesito yo de ti, qué necesitas tú de mí, y todos estar en la misma página. Deberíamos tener una reunión diaria, así sea de 5 minutos, donde vemos cómo vamos avanzando y qué obstáculos hemos enfrentado. Y al final, una breve reunión los viernes hacer el balance para que podamos reflexionar el fin de semana de cómo nosotros vamos a
compensar aquellas cosas que posiblemente no nos han funcionado y nos tienen atrasados. Y nosotros tenemos que, repito lo que dije al principio, lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Y tenemos que empezar a entender que el mundo no es perfecto y nuestra empresa y nuestra ejecución no va a ser perfecta, pero lo importante es estar en constante aprendizaje y con ciclos disciplinados de ejecución. Aquí, entonces, en Move, apalancándonos en nuestro nombre, hemos creado un sistema y se los voy a estar enviando al final del webinar. El sistema que hemos creado se llama Move y empieza con la M de la maestría de los pequeños hábitos. ¿Cuántos de ustedes son mejores estudiantes, estudiaban mejor en la noche y cuántos de ustedes les iba mejor estudiando en la mañana? ¿Cuántos de ustedes son las personas que se paran a las 5 de la mañana y típicamente hoy casi que el mundo te está diciendo que si no te paras a las 5 de la mañana no te va a ir bien? Pero es que hay gente que tiene esos momentos donde se siente mucho más cómodo. Lo importante no es si te paras a las 5 de la mañana o si trabajas hasta las 3 de la mañana. Lo importante es que tengas ese hábito de que hay ese espacio que es tuyo para que puedas planificar, trabajar, ejecutar y salir de la trampa de que todo el día, como ese ratón que le da la vuelta al círculo, que estás en esa trampa de que estás trabajando duro. Solo recientemente hablaba con alguien y me decía, es que yo siempre aprendí que había que trabajar mucho para poder salir hacia adelante. Y yo le explicaba que trabajar duro es como el tiquete de entrada. Tú vas a un parque y tú compras un tiquete de entrada para ir al parque, pero eso no te garantiza que te vas a divertir. O si vas a jugar barajas, tienes que poner las fichas en la mesa para poder jugar. Eso no te garantiza que vas a ganar. Es algo que es necesario. Pero los hábitos son los que nos liberan. La disciplina es la que nos libera. Y busquemos algo. Y los invito a que inclusive lo anoten ahora mismo y digan, bueno, ¿qué es esa cosa que yo voy a empezar a hacer mañana? Como las dietas. Siempre decimos, voy a empezar la dieta el lunes que viene. No. En el trabajo y en los temas personales y en lo que sea que nosotros queremos lograr, lo tenemos que empezar a hacer hoy. Lo tenemos que empezar a hacer mañana. Pero solo imagínense, si pudiéramos avanzar 1% en esa dirección todos los días, en un año, todas esas cosas que hoy no son un hábito, o como me enseñó mi entrenador en el triatlón, eso que parecía una meta imposible, se convierte en algo que una persona ordinaria hace algo extraordinario. Entonces, la M, maestría de los pequeños hábitos, y tal vez en preguntas y respuestas podemos entrar un poco más en eso. La O, que es obstáculos. Antes de empezar a ejecutar o cuando estamos en el proceso de planificación, tenemos que sacar el tiempo para ver qué obstáculos nosotros vamos a enfrentar y podríamos encontrar en el futuro y cómo nos podríamos preparar. Me quedo con el triatlón. Un obstáculo que podría ocurrir es que se me pinche la llanta. Y si se me pincha la llanta, entonces yo debería tener o una llanta de repuesto o el parche y sobre todo debo tener algo para inflar la llanta. Si sales en la bicicleta sin haber pensado en eso, lo que te va a pasar es que se te pinchó la llanta y vas a tener que caminar con los zapatos incómodos de montar bicicleta. Así que en los negocios, en los emprendimientos, es importante pensar qué es esa llanta que se puede pinchar y qué es eso que yo puedo tener preparado por si ese obstáculo lo enfrentamos. Así que microhábitos y obstáculos. Ahora nos vamos a la velocidad, la V, Move. La V de velocidad habla de algo que yo la primera vez que lo escuché no lo entendí porque cuando ves, por ejemplo, deportes, el MVP es el Most Valuable Player. Sin embargo, en los emprendimientos, MVP es el Minimum Viable Product, el producto mínimo que se pueda vender. Y a veces muchos de nosotros en nuestros emprendimientos tratamos de tener algo que sea perfecto antes de sacarlo. Pero eso nos resta velocidad, no estamos en el mercado y típicamente esa perfección nunca va a llegar porque la perfección sale de la retroalimentación de nuestros clientes. Cuando ellos consumen el producto nos dicen, ¿sabes qué? Está muy bueno, pero le falta un poquito de sal, le falta un poquito de picante, si estás en el negocio de comida. Así que lo primero es, entre más rápido tú tengas algo
sácalo y si no es perfecto, la gente misma te va a decir cómo lo puedes hacer perfecto. Así que tenemos que evitar la parálisis por análisis. Y hay una regla que a mí me encanta, que es la regla, es rara porque no es 70-30, es la regla 70-40. Cuando tú tengas más o menos el 70% de la información que necesitas y el 40% de la certeza, lánzalo, sale adelante. Porque así es que vas a poder tener, primero que empiezas a tener los ingresos que necesitas y lo segundo es que y por favor, entendamos eso y el precio que uno paga es muy alto, créamelo. Si tú tratas de saber que tú eres el que conoces el mercado y tú sabes lo que la gente quiere, típicamente la retroalimentación más importante es la que nos hacen nuestros propios clientes o no clientes. Y la E de Move, que es la de energía focalizada. Hace poco les decía, nosotros no administramos el tiempo es el tiempo, la hora es la hora. El punto es, ¿a qué le dedicamos el tiempo? ¿A qué decido yo dedicarle mi tiempo y mi energía? Y elegir eso, les garantizo, y los que ya lo han experimentado, creo que estamos a estar de acuerdo conmigo, es lo que hace la diferencia entre las personas que son exitosas y las personas que viven frustradas con sus resultados. Así que ya sabemos, Move, la maestría de los microhábitos, la anticipación de los obstáculos, la velocidad con la que salgamos siempre y cuando tengamos ese 70% de información, 40% de certeza y la energía focalizada en lo que es realmente importante, que saquemos el tiempo. Cuando yo crecí, un señor me echó una historia que era que, bueno, yo siempre les he hablado de mi abuelo. Mi abuelo siempre durmió siesta. Para él descansar después del almuerzo era importante. Entonces, un día conversando con mi papá me dice, mira, Julio, cuando mi papá era pobre, todo el mundo decía que lo visitaba a la hora de la siesta, le decía, bueno, se va a quedar pobre toda su vida porque duerme siesta. Pero cuando eventualmente le fue bien y lo visitaban a la hora de la siesta y le tenían que decir a mi papá que no lo podía atender, entonces esa persona decía, qué rico que le haya ido bien porque ahora puede dormir siesta. Y la realidad es que durmió la siesta todo el tiempo. Él era un hombre muy disciplinado y encontraba esos espacios. Tenemos que encontrar esos espacios dentro de nuestra rutina para poder despejar nuestra mente, enfocarnos, poner prioridades, pensar sobre lo que hemos hecho, los resultados que hemos obtenido y qué cosas con nosotros podríamos cambiar. Así que, como les dije, los contactos son importantes. Tenemos que armar esa red de contactos. De los contactos nos vamos a ir a los contratos, vamos a ir a esa facturación. Tenemos que poder tener una idea que se convierta en algo que podemos explicarle a terceros sobre qué es lo que nosotros hacemos y no puede ser una presentación de 35 páginas, tiene que ser algo que tú muy brevemente lo puedas explicar y que las personas lo entiendan, las personas que van a invertir en tu negocio, las personas que te van a comprar, las personas que van a trabajar contigo. Eventualmente, cuando te empiece a ir bien, vas a tener que armar un equipo y es uno de los retos más grandes que tienen las empresas. Y por último, una vez que ya tienes el equipo, ya tienes contratos, ya tienes clientes, ya tienes los contactos, ¿qué disciplina interna tú vas a crear para poder nosotros lograr esos objetivos y lograr esos resultados? Así como Amundsen versus Scott, si tú logras avanzar un poquito todos los días, es mejor que avanzar un día y después no y después sí. Así que espero que les haya gustado la información. Les voy a estar mandando más tarde la plantilla para que la evalúen y con toda la información. Y me gustaría ahora pasar a la sesión de preguntas y respuestas. En MoveUp trabajamos con emprendedores como tú, aquellos que buscan aprender, escalar sus negocios y crear conexiones estratégicas para crecer. Y en nuestros primeros webinars hemos compartido las claves para lograrlo. Aprendimos que los contactos facilitan la ejecución y abren puertas clave. Los contactos son la clave para cerrar contratos. Una comunicación clara mantiene a todos alineados y enfocados. El equipo correcto multiplica la ejecución y acelera el crecimiento.
y que la disciplina de ejecución es necesaria para poder lograr lo que buscas. Y esto fue solo el comienzo. En la nueva temporada de Speak Up traemos más estrategias, más herramientas y más valor para que escales tu negocio aún más rápido. Prepárate para lo que viene. Segunda temporada de Speak Up, creando y capturando valor extraordinario. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, como ven, ya estamos preparados para la segunda temporada. Les vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales toda la información. Síganos en MoveUpCenter, @MoveUpCenter en Instagram, @JSpiegelF en Instagram y en YouTube pueden ver esta información. Tan pronto termine el webinar, nosotros les vamos a estar compartiendo lo que grabamos para que ustedes lo puedan revisar con su equipo y poderlo compartir. Así que vamos a la primera pregunta. Ok, la pregunta es, ¿cómo mantengo la disciplina de ejecución cuando tengo que gestionar urgencias constantes? Bueno, es difícil esto, es posiblemente el momento clave entre el cambio de hábito. Si es urgente, disculpen la redundancia, lo importante es entender si esa urgencia es importante o no es importante con el objetivo final que tenemos hacia largo plazo, mediano plazo y a corto plazo. Si no es importante, aunque les duela, no lo hagan. Y los espacios se van a empezar a abrir. Lo otro es la planificación semanal. O sea, en mi caso, a mí me gusta hacerlo los domingos al final del día o al principio de la mañana, donde yo saco el tiempo para ver qué es lo que el viernes no puede haber dejado de ser ejecutado. Lo pongo en mi agenda y me garantizo que eso va a ocurrir. Todo lo demás lo hacemos, como dicen en inglés, best effort. Si lo puedo hacer, lo hago, y si no puedo hacer, no lo hago. Y sales de esa trampa de la urgencia a lo que es planificado e importante. Sonia, hola Julio, excelente tema. En distribución de tiempo para tener disciplina de ejecución, ¿a qué tema sugieres dedicarle más tiempo de trabajo? Bueno, Sonia, no te puedo decir a qué tema, pero sí te puedo decir es cómo llegas al tema. Como dentro de un trabajo como en un emprendimiento, en las dos funciona de esa misma forma. Lo importante es tener claridad sobre cuáles son los objetivos que se esperan. Si estás en un trabajo, habla con tu jefe y que te diga, bueno, las metas de este año, las metas de este trimestre, las metas de este mes o las metas de esta semana son importantes. Por eso esa disciplina de tener reuniones donde podemos tener claridad sobre eso. Y una vez que tienes claridad sobre eso es cómo yo contribuyo hacia eso. ¿Cuál es mi responsabilidad a la que yo le voy a poner mi firma, mi nombre? Y esto es lo que yo voy a entregar. Vamos a cocinar. Julio, tú te encargas del arroz. Que yo me encargo del arroz. El arroz es mi prioridad y tú te enfocas en eso. Si no tienes claridad, ni siquiera le dediques tiempo a poner prioridades. Tienes que buscar la claridad primero antes de poner prioridades. ¿Cómo mantengo la consistencia en la marcha de las 20 millas cuando hay semanas caóticas? Bueno, primero tenemos que agarrarnos de la pregunta de Sonia y entender que si la semana es caótica, a menos de que sea un tema personal que no puedes controlar, que hubo una inundación, que se fue la luz, cosas que no controlas. Pero si tú tienes la claridad de lo que tú quieres o lo que necesitas lograr, solo asegúrate que cada semana haya el espacio suficiente para avanzar algo. A veces habrá semanas que avanzas mucho, a veces habrá semanas que avanzas menos, pero que todas las semanas, así como te les decía con lo del triatlón y mi entrenador, no importa si esa semana nadaste mucho, montaste mucha bicicleta, inclusive hay veces que necesitas el descanso es parte de eso, pero que todas las semanas, aunque sea una semana de descanso, entrenes. ¿Puedes dar ejemplos concretos de microhábitos que han transformado tu negocio? Mira, lo primero que tienes que ver es que el microhábito no solo habla del negocio, sino que habla de ti como persona. Para mí, un microhábito que siempre me ayudó es la planificación diaria. Que todos los días yo salgo a trabajar entendiendo cuáles son esas 2 o 3 cosas críticas e importantes que yo tengo que lograr.
en muchos aspectos. No todo es trabajo. A veces, si yo necesito armar una red de contactos, ¿con cuántas personas voy a reunirme esta semana en un ámbito no tan estructurado para poder desarrollar esa relación? Si me faltan clientes, entonces todos los días yo voy a llamar a 2 clientes prospectos nuevos, así me contesten, no me contesten, me compren o no me compren. Pero la constancia de hacerlo es la que te lo va a traer. Como les decía, en mi caso muy personal, levantarme temprano en la mañana se convertía en un micro hábito que me ayudaba a tener ese espacio donde yo estaba solo analizando y pensando en mi día. Tal vez para algunos de ustedes sea a las 8 de la noche. El micro hábito de hacer ejercicio, pero el ejercicio no solo te ayuda en tu estado físico, sino también mental. Y en el negocio hay un micro hábito que yo creo que es sumamente importante. De hecho, en nuestra página web tenemos un artículo que yo lo llamo Un mueble más en el Salón Portobelo, porque las reuniones bien llevadas y que tienen un ritmo regular, así sea semanal, diario, trimestral y mensual, es un hábito que las compañías que son exitosas lo ejecutan sumamente bien. Aunque las personas típicamente te van a decir que no disfrutan las reuniones, pues en una compañía que tiene esa disciplina bien llevada, las reuniones se convierten en su fortaleza número 1 y las personas las disfrutan. Silka, gracias por los aportes. ¿Cómo se puede tener una comunicación eficaz en el entorno laboral? Bueno, la comunicación eficaz es cuando tienes claridad de propósito. Porque entonces estás hablando siempre, conectando con el propósito de tu empresa o la visión de tu empresa o los objetivos de la empresa. No sé si el contexto de tu pregunta, Silka, pero la mejor comunicación es la comunicación cara a cara. Hay gente que evita esas comunicaciones y lo que hace es que te manda un email o te manda un WhatsApp. Si hay algún tipo de comunicación que tú necesitas, ya sea porque vas a felicitar y es algo positivo, ya sea porque quieres designar una tarea o porque quieres una rendición de cuentas, no hay nada que reemplace la comunicación cara a cara. Y lo otro es, y no sé si es relevante para la pregunta, pero sí creo que es relevante para el tema, es cuando vas a hablar con alguien, ¿qué vas a decir? Defínelo antes de hablar. ¿Cuándo lo debes decir? ¿Cómo lo debes decir? Y lo último, y tal vez lo más importante, es enfrente de quién lo vas a decir. Porque la información se va a recibir de una forma diferente si tú me estás diciendo algo que yo debería mejorar enfrente de alguien a que si lo haces tú y yo solos. ¿Qué hago cuando mi equipo no tiene la misma disciplina de ejecución que yo? Mira, si estás en una posición de liderazgo, el líder es el que no solo te inspira, sino que además te ayuda a entender cuáles son los hábitos de ejecución que debes tener. Y por eso les vamos a compartir la información y eventualmente inclusive si participaran en MoveUp, podríamos entrar en mucho más detalle. Pero tu equipo poco a poco va a ir aprendiendo y va a ir entrando en el ritmo. Si tú tienes algún miembro del equipo que no entra en esa disciplina, eventualmente no debería ser parte de tu equipo. Como yo les decía la vez pasada cuando hablábamos de la fórmula del equipo ganador, es esa persona que da los resultados, pero no es parte de la cultura. Yo tenía personas que son muy buenas, pero que en las reuniones, por ejemplo, yo no permitía que usaran la computadora o el celular porque distraía a todo el mundo. Y eventualmente, si lo seguían haciendo, no participaron más en esas reuniones. Indira, ¿cómo hago de la disciplina una costumbre? Mira, una tremenda pregunta, porque todos tenemos hábitos buenos y tenemos hábitos malos, todos. A mí siempre me gusta que, por ejemplo, si me tengo que tomar una pastilla, yo tomo pastilla para la presión y yo me la tengo que tomar todos los días, mis pastillas de la presión están al lado de la máquina de afeitar. Sé que es gráfico, pero es que quiero que sea gráfico. Cuando ya tú tienes un hábito bueno, como afeitarte y cepillarte los dientes, bueno, ahora que tengo que tomar una pastilla, que yo no la tomaba antes, la pastilla la pongo al lado del cepillo de dientes o la máquina de afeitar. En los negocios es exactamente lo mismo. Si hay cosas nuevas que tenemos que empezar a hacer,
ponlas al lado de esas cosas que ya estamos haciendo que son buenas para asegurarte de que ocurran. Por ejemplo, si nosotros vamos a un taller de conversaciones cruciales, donde es importante, las emociones son fuertes y hay puntos de vista distintos, sin embargo, nosotros ya tenemos una reunión semanal o diaria, incluyamos esa conversación ahí, porque si no, no va a ocurrir. ¿Qué herramientas o apps recomiendas para hacer seguimiento de la ejecución? Mira, apps hay muchas. ¿Ah? A mí me encanta usar Microsoft porque crecí con eso, pero yo veo que hoy en día la mayoría de los jóvenes usan otra herramienta que se llama Notion. Google tiene muy buenas herramientas. O sea, por herramientas, hoy en día no. La herramienta no es la que resuelve la ejecución, es lo que es importante. Y por eso esta pregunta me gusta. Porque a veces pensamos que porque compramos una app o porque nos metemos en alguna plataforma, ahora nosotros vamos a poder ejecutar. Es el entender la disciplina de qué es importante, qué es urgente, qué no es importante, qué sí no es urgente, qué es lo que no puede dejar de ocurrir esta semana, cómo rendimos cuentas, cómo yo sé que tú necesitas que yo termine esto para el miércoles para tú poder lograr tu objetivo del viernes, que si no lo logras yo tenga la capacidad de decirte, es eso, o la planificación a 5 años, 3 años, 1 año, 3 meses, un día, semana. Es eso lo que es importante. La herramienta, en realidad hay una gran cantidad de herramientas ahí afuera. ¿Cómo equilibro la ejecución disciplinada con la flexibilidad para pivotear cuando algo no funciona? Bueno, si tú llenas tu semana de puras cosas importantes y no dejas espacios vacíos para descansar, para pensar, para atender aquellas cosas que te van a salir, que no... O sea, es utópico pensar que vas a llenar tu semana y que no va a salir ningún imprevisto. Así que es importante que en esa planificación guardemos los espacios necesarios para estos imprevistos que vas a empezar a tener. ¿Qué hago cuando me siento desmotivado o con falta de energía para ejecutar? Bueno, por eso nos vamos a los microhábitos. La desmotivación usualmente es por temas de desgaste, porque no dormiste. Por eso digo, agarremos el espacio, el tiempo. Para algunas personas es caminar, para otros es correr, para otros es leer. Pero encontremos esos espacios y poco a poco vas a ver cómo los resultados se van dando. Y como los resultados se van dando, la motivación empieza a aumentar y a contagiarse. ¿Cómo implemento estos conceptos si soy emprendedor que trabaja solo? Mira, la verdad que esa es la gran pregunta. Pero emprender es como cuando un avión despega. Cuando tú viajas en un avión, lo primero que te dicen es ponte el cinturón, no uses el celular, nadie puede comer, nadie puede ir al baño. Ahí todo el mundo, toda la concentración del avión es en que despegue. Una vez que el avión despega, ya te puedes quitar el cinturón, ya puedes comer, ya puedes hablar con personas, te puedes parar, caminar. O sea que sí, cuando estás empezando solo, ahí no va a haber mucho espacio para muchas cosas. Pero una vez, lo que sí te garantiza que una vez que tú despegues, vas a poder encontrar los espacios para eso. ¿Cómo manejo la parálisis por análisis y paso a la acción? Así, pasa a la acción. Recuérdate del 70-40, 70% de la información, 40% de la certeza y tírate al charco. Lo peor que puede pasar es que entiendas dónde hay espacios de mejora o qué son aquellas cosas que suponías que eran positivas y que en realidad lo son. ¿Qué es mejor? ¿Ejecutar varias iniciativas al 80% o una sola al 100%? Ahí no voy a temblar ni titubear. Ese es otro de los grandes retos de la mayoría de los emprendedores y líderes, es que tratan de hacer muchas cosas y ninguna las terminan. Enfócate en una y cuando la termines, si tienes 2 ideas que se complementan, enfócate en que una sea exitosa y llegue al final y cuando tengas eso, que nos pasemos a la siguiente iniciativa. ¿Cómo hago para participar en el Media Training? Si estás aquí hasta el final, nosotros ahora terminando te mandamos la plantilla
y después que te mandamos la plantilla vamos a estar anunciando quién es el ganador del próximo Media Training. Pero ya como dijiste de Media Training, vamos a ver a otra persona que se ganó el Media Training en uno de los webinars que tuvimos. Y los padres me buscaban pues para ayudar a solucionarle los problemas de deberes escolares a los niños, y más que nada por la falta de tiempo que tienen papá y mamá que trabajan para poder dedicarle un tiempo de calidad a los estudios de los niños. Está diseñado especialmente para que el niño se concentre y trabaje a través de diferentes métodos y técnicas de estudio, porque si bien es cierto, es más cómodo para el padre y para el niño estudiar en casa, también es cierto que hay muchas interrupciones dentro de la casa. Está allí meramente enfocado para estudiar, para hacer sus asignaciones, sus deberes y sus tareas, y que tiene un tiempo, ¿verdad?, en el que él tiene que iniciar y terminar. Nosotros le damos mucho apoyo en lo que es el sistema escolar, las decisiones que tiene que tomar, los lugares a donde debe ir, de ser esa herramienta de apoyo, de ayuda para los padres en el tema de la educación de sus hijos. Los hijos necesitan y requieren de mucha atención de calidad, ese espacio de tiempo que muchas veces ellos requieren para poder lograr ser exitosos, no nada más en el ámbito académico, sino en el ámbito de la vida en general. Saludos a Silka y gracias por acompañarnos acá el otro día. Me encanta lo que hemos podido lograr juntos, igual que con Eliseo. Miren, para ir cerrando, me gustaría que pensáramos, ¿qué acciones específicas nos vamos a comprometer a hacer nosotros a partir de hoy o a partir de mañana? ¿Qué es y si no tienen claridad todavía en su negocio desde el punto de vista personal, ¿qué es esa cosa que yo a partir de mañana voy a empezar a hacer? ¿Cuál será esas 20 millas diarias que nosotros vamos a implementar? Ya sea, si tenemos vamos a dar un ejemplo, si tienes un reto en ventas, ¿a cuántos clientes nuevos voy a tratar de contactar todos los días antes de las 10 de la mañana? Así que tú antes de las 10 de la mañana llamas a 2 clientes y bueno, contestaron o no contestaron, pero la constancia es la que te va a ayudar. Y otro que no es menos importante, y yo les comparto esto, cuando entré en el mundo del triatlón y me inscribí en el Ironman, yo se lo contaba a todo el mundo. No les contaba a todo el mundo que era un Ironman, le contaba a todo el mundo que quería hacer uno, que me había inscrito. Y lo que ocurrió es que cada vez que me veían, entonces me preguntaban de cómo me iba. Hasta por vergüenza me paraba en la mañana, porque digo, si no voy a hacer ejercicio, no voy a hacer el Ironman. Y a esa gente que yo le conté que lo iba a hacer, me van a decir, bueno, tú me contaste que lo ibas a hacer, pero no tuviste la disciplina de hacerlo. Así que eso es lo que llamamos en el mundo de la ejecución un accountability partner. Alguien al que tú le vas a contar y que esa persona te va a decir todos los días, bueno, y entonces, ¿avanzaste o no avanzaste? Así que piensen en una vez que ya decidan esas acciones, esas 20 millas diarias, esas 2 llamadas a clientes, esas 2 visitas a clientes actuales, a quién tú le vas a contar para que cuando no lo hagas, te hagas sentir muy, muy mal por no hacerlo. Así que con eso terminamos esta primera temporada. Ha sido muy gratificante, hemos recibido muchos comentarios, muchas sugerencias inclusive. Y como les dije, vamos a terminar hoy, lo ponemos en YouTube, les mandamos el enlace, les mandamos la plantilla y pueden verlo o pueden compartirlo. Así que lo que me toca ahora es compartirles nuestra nueva temporada que se va a enfocar en cómo nosotros capturamos valor del mercado. Y hay distintas palancas para capturar valor. Vamos a hablar de 5 palancas, una de ellas en cada uno de nuestros webinars. El primero que viene es estrategia de precios. El precio, ¿cuánto vale lo que yo hago? ¿Cuántos de ustedes hoy en día están cobrando muy poco y podrían cobrar el doble? ¿Y cuántos de ustedes están cobrando mucho y por eso no tienen los clientes que pueden tener? Así que vamos a hablar de valor. En 15 días nos vemos aquí de vuelta. Y el primer tema que vamos a tocar es el tema de los precios. Y recuerden, más importante que saber es saber quién sabe. Match up to move up. Hasta la próxima. Hay un momento en todo negocio en que las soluciones genéricas ya no son suficientes. Cuando necesitas algo más que consejos, necesitas transformación. Los emprendedores exitosos lo saben. El crecimiento real requiere estrategias personalizadas. Sin embargo, muchos siguen aplicando fórmulas estándar que no se ajustan a su realidad, desaprovechando oportunidades por falta de análisis profundo.
perdiendo tiempo y recursos en direcciones equivocadas, postergando decisiones críticas por falta de claridad estratégica. Presentamos Matchup, nuestra experiencia de transformación empresarial más exclusiva y personalizada. No es solo una consultoría, es un programa de 16 semanas diseñado para quienes buscan llevar su negocio a un nivel superior. Matchup te ofrece 4 sesiones estratégicas intensivas para definir tu visión y hoja de ruta. 24 consultorías individuales donde trabajamos directamente en los desafíos de tu negocio. Análisis profundo de tu modelo de negocio, red de contactos y posicionamiento. Herramientas exclusivas diseñadas para tu industria y fase de crecimiento. Acceso privilegiado a nuestros masterclass quincenales con posibilidad de consultas personalizadas. Y apoyo continuo durante toda la implementación. Matchup to move up. Llevemos tu negocio al siguiente nivel. Agenda una llamada de evaluación sin compromiso en www.moveup.center.